Bueno, ¿alguien ha leído el título de la predicación en el enlace? Deudores, ¿no? Deudores de Dios. Y bueno, deudores de Dios. ¿Puedes poner el último que hemos cantado, este Jesucristo basta? Sí, la letra. No lo vamos a cantar otra vez, ¿eh? No os asustéis. El párrafo este que dice Jesucristo basta. Aquí, no, el otro. Este. Esto es el peor negocio de la historia. O sea, Jesús recibió nuestro castigo y nos dio su herencia. O sea, cogió todo lo malo nuestro y nos dio todo lo bueno suyo. Es el peor negocio de la historia. Y mirando esto, podemos decir realmente que somos deudores, ¿no? ¿Quién está de acuerdo que somos deudores de Jesús? Es un negocio muy malo el que hizo Jesús con nosotros. Y bueno, deudores de Dios. Y deudores de Dios y no deudores de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hoy nos vamos a adentrar un poquito en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. En la predicación de hoy hablaremos de esto, haremos como una radiografía de cómo somos por dentro. Espero no hacerlo denso y pesado, pero para empezar quería hablar de, pues eso, de las emociones. Y podemos empezar en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Tenemos aquí a nuestra voz radiofónica que me acompaña. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Vale? Cuando habla de corazón podemos hablar de emociones, ¿no? Bueno, sabemos que la Biblia está traducida, por ejemplo, este versículo que habla también del corazón. Pues este versículo proviene del Antiguo Testamento, ¿no? Lo sabéis, que es una de las leyes de Dios. Y esto, pues, del hebreo antiguo se tradujo al hebreo un poco más moderno al volver de Babilonia. Luego se tradujo al griego, creo que está escrito, ¿no? Y luego se ha traducido al español. Entonces, un poco a veces los términos, pues, si pudiéramos leerlos en original, a lo mejor serían más ricos, pero bueno, entendemos que el corazón se refiere a las emociones en nuestro lenguaje actual, ¿no? Y las emociones, a veces, en este versículo dice que es muy engañoso, las emociones, más que todas las cosas, y perverso. O sea, tenemos emociones perversas. Y estas emociones a veces nos hacen enemigos de Dios. También hay emociones buenas, ¿no? Vamos a ver ahora, bueno, veíamos el domingo pasado ya en Juan 11 del 33 al 35, Juan 11, 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Veis? La emoción de Jesús, Jesús llora. Hay emociones buenas. Si Jesús lloró es porque es bueno llorar. Bueno, esto os acordáis, ¿no? Que hizo referencia al pastor el domingo pasado a la resurrección de Lázaro. ¿Y por qué pensáis que lloró Jesús? Yo esto me lo he preguntado muchísimas veces. No sé si os habéis hecho esta pregunta alguna vez. Dices, bueno, obviamente no lloró por Lázaro porque sabía que lo iba a resucitar, entonces es un poco absurdo, ¿no? Va a resucitar a alguien y llora porque está muerto. No, esto no es así. ¿Por qué lloró Jesús? Pues la verdad es que a ciencia cierta yo tampoco lo sé. Pero bueno, yo pienso que Jesús lloró porque cuando nosotros estamos sufriendo, el Señor a veces nos permite sufrir mucho. Incluso hay personas, oí el testimonio esta semana de el pastor Spurgeon, no sé si lo habéis oído hablar, en Inglaterra, que produjo un gran avivamiento sus predicaciones. Este hombre, desde los 35 años, tenía gota y solo estar de pie era un dolor horrible para él. O sea, era un sufrimiento, dice que extremo, que no entiende cómo una persona podía sufrir así, decía él mismo. Y él salía a predicar. Incluso a veces dicen que después de una predicación se iba a la cama y una vez se tiró 2 días en la cama durmiendo del sufrimiento que pasó.
Bueno, pues sufrimos, ¿no? Y Jesús permite ese sufrimiento, permitió el sufrimiento de María y Marta, que muriera su hermano, pero Jesús llora con nosotros. O sea, Jesús se identifica con nuestro dolor y aunque permita cosas, no es que le dé igual, sino Él sufre. A veces no entendemos por qué ha permitido esto, pero Él sufre con nosotros. Por eso lloró Jesús. Eso es lo que yo entiendo, ¿eh? No estoy seguro, pero es una posible respuesta y es seguro que Jesús sufre con nosotros. Nos ama más que nosotros podamos amar nadie jamás, a nadie jamás, ni siquiera a nuestros hijos, a nuestra pareja, nos ama mucho más. Nos acompaña en el dolor, hemos dicho. Y a veces Dios nos hace pasar por eso, por momentos difíciles que nosotros no permitiríamos a nuestro hijo, ¿no? Y Él sí que lo permite y no lo entendemos. Por ejemplo, lo que decía Spurgeon, ¿no? Yo a veces también he sufrido un cólico y le digo al Señor, Señor, si no te cuesta nada quitarme este dolor, porque tengo que estar aquí sufriendo de esta manera, ¿no? Y Él lo permite. Ahora, no le da igual, eso os lo aseguro. Por cierto, Spurgeon al final de sus días dijo, todo lo que ha aprendido de Dios cuando estaba bien, sin sufrimiento, sacó una moneda y dice, cabe en esta moneda de 10 centavos. Dice, ahora lo que he aprendido de Dios en el sufrimiento son tesoros inmensos. Es lo que dijo, ¿no? Lo que a él le parecía de bendición, todo lo que sufrió. Bueno, a veces, ¿por qué no entendemos cómo actúa Dios? Bueno, principalmente, yo es una de las respuestas que hago cuando alguien me hace una pregunta de estas de ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? La respuesta para mí obvia es pues porque tú no eres Dios y Dios no piensa como tú. Entonces, ¿por qué va a hacer lo que tú crees que tendría que hacer si Él no eres tú? Esa es la pregunta más obvia, ¿no? Él tiene otra mente, nos dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y son diferentes. Aparte, Él conoce más piezas del puzzle. Y bueno, os pondré un ejemplo. Yo hice cuando tenía, no sé, 16 años o así, hice un examen de química en tercero de BUP y me faltaban piezas del puzzle. Me pusieron sabéis que hay reacciones, ya no me acuerdo mucho, a lo mejor meto la pata. Hay reacciones y hay unas fórmulas que se aplican a cada reacción. Entonces tú pones la fórmula, vas aplicando los datos que te dan a la fórmula y te sale el resultado. Pero yo apliqué una fórmula incorrecta a esa reacción, puse una fórmula que no era. Y ¿sabéis lo que pasó? Que llené 5 folios de fórmulas, la X para aquí, la X para allá, la Y para allá, la subo, la divido, la resto, la meto debajo, la subo arriba, multiplico todo por 100, lo divido entre 100. Empecé a hacer, venga tonterías, 5 folios. Y al final dio la casualidad de que el resultado era correcto. Y yo no me explico cómo. O sea, fue pura casualidad. Y el profesor se quedó tan asombrado con la explicación que me dio los 2 puntos. Yo creo que es un premio al esfuerzo, ¿no? A la sabiduría. Pero ¿qué pasaba? Que a mí me faltaban piezas del puzzle. O sea, yo no tenía la fórmula correcta, entonces era imposible que lo hiciera bien. Solo salió de pura casualidad. Entonces eso a veces nos pasa con Dios. No conocemos todas las piezas del puzzle y a veces pues no entendemos cosas. No sabemos de qué va la cosa. En esta tarde vamos a descifrar alguna pieza de puzzle de cómo somos nosotros y por qué hacemos ciertas cosas. Y vamos a leer en Lucas 7 del 36 al 38. Lucas 7, 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vale, esto es muy cercano al pasaje que hemos leído antes de la resurrección de Lázaro, lo sabéis, ¿no? En la casa del fariseo. Y bueno, esto es una emoción buena también, igual que la emoción de Jesús de llorar y identificarse con nosotros. Esta emoción de esta mujer era buena también, era una emoción de agradecimiento, era una emoción de pasión por Jesús. Como decía el título de la predicación, somos deudores de Dios. Ella se sentía deudora con Jesús. Entonces ya como ella se sentía deudora es que le daba todo igual, porque
esta mujer no tuvo miedo al ridículo, no tuvo miedo incluso a que la apedrearan, ni porque hizo cosas que no debería hacer, ¿no? Sin embargo, a Jesús le agradó profundamente esta mujer hasta el punto que dice la Biblia que de esta mujer se va a predicar en todas las partes del mundo, se va a predicar de ella. Es, digamos, como un mensaje, ¿no?, estándar para transmitir el Evangelio. Se sentía deudora. La última vez que prediqué aquí empecé con la frase: en los tiempos que vienen nos vamos a ver obligados a definirnos. Y hablábamos de que había una agenda global con una ideología concreta que sube de las tinieblas. Esto no es humano. Quizás alguien puede decir, esto es un poco exagerado. Bueno, hoy veremos, ¿no?, cómo esto nos afecta y cómo vemos la obra, la maquinaria del mundo, que dice la Biblia. Cuando dice mundo se refiere a todo el conjunto de personas y no solamente, claro, al mundo físico, a lo que es material. El mundo engloba todo. La palabra mundo que se traduce del griego. Entonces, cuando se hace, quizá suena exagerado, como decía, pero os diré por qué pienso así. Cuando se hace una pregunta en la radio o en un programa de televisión, no sé si lo habéis visto, hacen una pregunta de un tema polémico, normalmente, si ves los porcentajes, siempre nos llama la atención que siempre 47 y 53, o 43 y, ¿sabes?, va moviéndose. Siempre hay más o menos la mitad de personas que piensan de una manera y la mitad que piensan de otra. Y en las elecciones pasa igual. Siempre están ajustadas por no sé cuántos votos ha salido presidente tal. Está todo bastante igualado. Sin embargo, ¿por qué pienso yo que toda esta ideología que nos viene, toda esta maquinaria del enemigo, por qué pienso yo que no es normal esto? Y es porque si puedes estar, normalmente estás de acuerdo con unas cosas y otras no. Sin embargo, de esta ideología yo estoy al 100% en desacuerdo en todo. Entonces digo, esto no es normal. ¿Por qué tengo que estar en desacuerdo absolutamente en todo lo que dicen? Como por ejemplo, ¿no?, fornicación se promueve, divorcio libre, aborto, matrimonio homosexual, leyes de género, feminismo, eutanasia, aversión a Dios y simbologías cristianas. Todo esto es lo que está llevando este movimiento. 100% en desacuerdo con la Biblia. Y podemos hablar de estas cosas horas y horas, ¿no?, de todo lo que pueda hacer el enemigo y todo lo que nos pueda acorralar. Pero eso sería tomar un poco la posición de Lot. No sé si sabéis, Lot, cuando estaba en Sodoma, vivía amargado. Dice que se sentaba a la puerta de Sodoma, Lot, y cuando venía alguien de fuera, le decía, espera, no entres aún. ¿Tú sabes cómo son estos? Es que son unos perversos. No entres, no vayas a esta ciudad que te pueden robar, te pueden hacer cualquier cosa. No entres. Esa era la posición de Lot. Vivía en Sodoma y vivía amargado, y con razón, ¿no? De verdad, esa gente era perversa. Y se sentaba a la puerta de la ciudad y hacía esto. Y es verdad que estamos en una sociedad perversa. Además, nos lo dice la Biblia en varios sitios. Vamos a leer Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Vale? Cuando dice generación incluye a todos, nosotros incluidos antes de aceptar al Señor. Nos clasifica la Biblia como perversos. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Pues eso. Si nosotros pensamos que vamos a agradar al mundo o vamos a tener algún tipo de comunión con ellos, estamos muy equivocados, porque ya nos dice la palabra que esta generación es perversa y nosotros no queremos eso, ¿no? Si nos ponemos en la posición, nos posicionamos en Jesús, vamos a empezar a tener problemas. De hecho, Jesús continuamente tenía problemas. Voy a hacer referencia a unos versículos, Juan 15, 14 y 15, y luego 18 y 23. Juan 15, 14 y 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Vale? Si nos posicionamos con Jesús, nos va a pasar esto. Dice, si me han aborrecido a mí, a vosotros también. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento, ¿no? Dios se opone al mundo y el mundo se opone a Dios. Hay un choque. Si nosotros nos ponemos en el bando de Jesús, vamos a tener problemas con el mundo, con esa maquinaria que decíamos. Bueno, hablábamos de esa posición de Lot. No olvidemos que Pablo dice de Lot que era justo. O sea, no digamos, bueno, es que Lot está un poco despistado. No, Pablo dice que era un varón justo. Eso no se le aplicaba a cualquiera. Hay muy pocas personas en la Biblia que se les dice justos. Y lo vemos en 2 de Pedro 2, del 7 al 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda. Nefanda significa, no sé, yo esta palabra no la conocía, ¿la conocíais vosotros? Abrumado por la nefanda dice que es que resulta abominable por ir en contra de la moral y ética. O sea, está abrumado por esa sociedad que iba en contra de la moral y ética. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esto a veces nos sentimos identificados, ¿no? Con esto, algunos, yo creo que todos. Pero podemos adoptar también otra posición en esta misma situación, que es la de Abraham. Abraham también veía toda la maldad de Sodoma. Sin embargo, esta actitud de Abraham, digamos que le agrada más a Dios, porque además de justo Abraham era amigo de Dios. Había llegado a otro nivel. Y la posición de Abraham, ¿cuál era? Era de hablar con Dios, interceder sobre la tierra, interceder sobre estas personas que hacían estas cosas. En vez de amargarse, él hablaba con Dios. Pero Jesús nos va a ampliar aún más esa posición de Abraham. Lot, como nosotros, se movía por las emociones, por lo menos yo, ¿no? Hay veces que me muevo por las emociones. Y eso, como decía, las emociones también y las ha puesto Dios. Y Jesús también tenía emociones, también lo hemos visto. El problema es cuando esas emociones rigen nuestra mente y nuestros actos. Entonces es cuando viene el problema. Si esto es así, nos pueden venir depresiones, disensiones en la iglesia, divisiones, divorcios matrimoniales, divorcios eclesiásticos, le llamamos, no sé si esto existe, esta palabra. Sería como cuando decimos a algún hermano o a un responsable de iglesia, tú por tu parte y yo por la mía, te divorcias, ¿no? Esto viene cuando nuestras emociones están por encima de nuestra razón, de nuestra mente, que dice aquí, es lo mismo, y esto es lo que nos puede pasar. Pablo nos habla de que el hombre consta de 3 partes, esto lo sabíais, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Dice que somos trinitarios o trinos, como Dios. Ningún animal tiene espíritu, luego los animales son binarios, tienen cuerpo y alma, no tienen espíritu. Por eso, animal viene de ánima, ¿no? De alma. O sea, un animal tiene alma, de hecho su nombre es alguien que tiene alma, la palabra animal. Pero el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y además esto que dice Pablo es una jerarquía. O sea, el espíritu está por encima, después el alma y después el cuerpo. Y así vemos que el cuerpo, si dejamos que es el cuerpo lo más bajo, lo que debe estar sometido al alma y al espíritu, que rija nuestros actos, pues si dejamos que el cuerpo rija nuestros actos, una de dos, acabaremos muertos o en la cárcel, no hay más opción. Si yo hago lo que me pide el instinto, pues no me pide cosas muy buenas muchas veces, ¿no? A veces me pedirá cosas buenas, pero como dice que nuestro cuerpo está con pecado original y ya corrupto desde que nacemos, entonces pues acabamos mal. El cuerpo
por lo menos a mí, por la mañana me pide que no me levante. No sé si a vosotros pasa. ¿Sí? El cuerpo me dice, ¿tú dónde vas? Que estás cansado todavía, ¿pero qué haces? ¿No? A veces incluso mi cuerpo ha llegado a apagar la alarma sin enterarse mi mente. Le ha hecho una jugarreta. ¿Eso ha pasado alguna vez también? Hablaba un hermano y decía que incluso una vez vio como su mano se iba a salir de la cama y cogió y le tapó otra vez para que se quedara en la cama. Así, pues eso, si dejamos que el cuerpo mande, mal va la cosa. No me levantaré por la mañana, no me ducharé tampoco, porque no me apetece en invierno meterme en agua fría, no me lavaré los dientes, pero tampoco me apetece. Cuando alguien me ofende, le soltaré un tortazo, que es lo que me pide a mí el cuerpo, no sé a vosotros. Y más cosas que prefiero no decir, que a veces me pide el cuerpo. Pero está el alma que le da órdenes al cuerpo, ¿no? A esos instintos. A eso lo llamamos socialización. Cuando un niño nace, quiere hacer lo que... De hecho, hace lo que le pide el cuerpo. Nace, ¿qué quiere? Comer, llora, come y duerme. Y no le pidas más. Él hace solamente las necesidades del cuerpo. Y se va haciendo mayorcito y si ve que su compañero tiene un lápiz que le gusta, pues le quita el lápiz, ¿no? Porque su cuerpo le dice, esto me gusta. Sin embargo, nosotros hacemos que nuestra mente le dé órdenes al cuerpo y le diga, quieto, ese lápiz no es tuyo, ¿vale? Y pues eso, vamos educando así a los niños, ¿no? Cuando Juanito le quita la goma a Manolito, le pega un empujón. No sé si lo habéis visto, yo lo he hecho. A mi hermano le pega muchos empujones. Y cuando ocurre esto, nosotros le decimos, le vamos educando para que la mente vaya dominando al cuerpo. Ya de mayores nos comportamos con más educación, no cogemos lo que no nos pertenece. Hay veces que cosas que ves que dices, cómo me gusta, ¿no? O, no sé, los chicos, a lo mejor pasas por la puerta de un concesionario y dices, pues me llevaría este BMW, ¿no? Me gusta, pero la mente te dice, quieto, que no es tuyo, y acabarás en la cárcel. Luego en el alma, el cuerpo, digamos que es esta parte básica. Lo que pasa es que está todo un poco interrelacionado, no es como cosas separadas. O sea, el cuerpo se relaciona con el alma y con la mente, y luego la parte del alma también se comunica con el espíritu, y el espíritu con el resto, ¿no? Está todo como intercomunicado. La razón, que es la parte, ahora luego veremos una diapositiva, la razón que yo diría en este versículo, que es la mente, la razón, todo esto sería, digamos, de lo que estamos hablando, nuestro concepto actual, aunque ahí pone alma, todo sería el alma. El corazón serían las emociones, el alma sería los sentimientos y la mente la razón, ¿no? Estas tres cosas que nos rigen. Entonces, aquí te dice que amarás a Dios con todo. O sea, rendirás a Dios tus emociones, rendirás a Dios tus sentimientos y rendirás a Dios tu razón. Y bueno, yo os explicaré por qué pasa que esto le interesa, ¿no? Al mundo, que a esta maquinaria que hay le interesa que nos rijamos por las emociones. El otro día, bueno, hace tiempo leía unos datos que daban de una encuesta que habían hecho en un país muy conocido y muy importante. Y les hacían dos preguntas. Una era, ¿usted ahora está mejor o peor que antes del mandato de tal presidente? Esto no es emocional tampoco, es una opción objetiva. Eso lo contesta la razón, la mente. ¿Está usted mejor o peor? Eso no son emociones, estar mejor o estar peor. Y dice que más de un 80% de los encuestados dijeron que estamos mejor. A continuación, les dijeron, ¿le vais a votar? Y entonces dijeron no. De todo ese 80%, había un alto porcentaje que decía que no le iba a votar. O sea, entonces, ¿qué estamos viendo? Un voto emocional. Estas personas, no es España, es otro país, estas personas veían que lo había hecho bien, pero no les gustaba emocionalmente. Esto es un ejemplo de lo que busca el mundo. Hay veces que los políticos buscan ese voto emocional
y están ahí en las encuestas, a lo mejor se hace cualquier cosa y la gente, pues ahora estoy enfadado, ahora hay que hacer las elecciones, ¿sabes? Y bueno, el cuerpo, la parte más alta, como hemos dicho, es la mente y la razón, ¿no? Eso tiene que regir. Si nos guiamos por la mente y la razón, vamos a ir mejor que si dejamos que rijan nuestro cuerpo las emociones, incluso los sentimientos. El espíritu, que es la otra parte, la más alta de la jerarquía, esa solo tiene una misión y un deseo, que es agradar a Dios. Solo quiere comunicarse con Dios y agradar a Dios, no tiene otras cosas que hacer. Esa es la parte, el espíritu. Y bueno, vamos a poner ya la primera diapositiva. Espero no que no parezca esto una clase de psicología, aunque yo no tengo ni idea. Para que nos hagamos una idea de esto que estoy hablando, yo es que gráficamente lo entiendo mejor. No sé. A ver, el ser humano, ¿no? ¿Ves? Aquí tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nacemos, que nos rige el cuerpo, y la tendencia que nos dice la Biblia y que nosotros entendemos es que tenemos que ir dándole la jerarquía hacia arriba, ¿no? Ir dominando el cuerpo, ir dominando las emociones, ir dominando los sentimientos, ceder también incluso en la razón y regirnos por el espíritu. El espíritu puede estar en dos estados: vivo, con las funciones de relacionarse y agradar a Dios, o aletargado, la Biblia dice muerto. Bueno, nosotros somos trinitarios, es una forma de hablar muerto, realmente tenemos espíritu, los hombres, aunque esté muerto. Y eso lo vemos arriba en 1 Tesalonicenses cuando dice Pablo eso, que tenemos estas tres partes. ¿Vale? Como vemos, esto sería lo lógico en la jerarquía, ¿no? Que el espíritu domine sobre el alma y el alma sobre el cuerpo, entonces todo funciona bien. Pasamos a la 2. Esto, en la parte de arriba, teocentrismo, esto es lo que ha regido la Tierra desde que hay escritos y historia y todo. Se sabe que una cosa es que lo hagas o no lo hagas, pero todo el mundo tenía claro de que el espíritu o Dios, lo que se comunica con Dios, estaba por encima del hombre y la razón, sus sentimientos y tal, y por encima de la parte animal. Eso lo tenían claro. Pero llegó el Renacimiento y apareció el antropocentrismo. Entonces, antropo viene de hombre, teo de Dios. Dios es el centro, el hombre es el centro. Y entonces ya se cambia el orden. El hombre está por encima de Dios, es más importante, y luego el cuerpo. Esto es el proceso que está haciendo el enemigo, ¿no? Para cambiar nuestra mentalidad. Pero es que ahora pasamos a algo mucho peor. La siguiente. Ahora estamos aquí. ¿Vale? El hombre, quieren que rija al hombre las emociones. Yo me siento mujer. Como me siento mujer, pues soy una mujer, ¿no? Es lo que te dicen que puedes hacer si quieres. Las emociones, que es como me siento. Luego sería lo que te pide el cuerpo, porque vas a reprimir nada de que te pide el cuerpo. Nos lo ha metido la religión en la cabeza, pero podemos hacer lo que queramos. Y por debajo está el alma, los sentimientos y la razón. Bueno, la razón se queda por ahí abajo, porque la razón en realidad es subjetivo, ¿sabes? No hay verdades absolutas. Esto es el pensamiento de hoy en día. Se llama posmodernismo, que te dice que no hay verdades, sino que es tu verdad. Entonces la razón se queda en último lugar y, como veis, ya ha desaparecido Dios y el espíritu. Pero es que ahora vamos hacia allá. Bueno, hacia todo en realidad. Ahora os parecerá un disparate, pero está ocurriendo. Ahora quieren igualar hombre, animales y plantas en un mismo plano. No hay jerarquía. O sea, es tan importante un animal, llegará un momento en que tú tendrás un árbol, querrás hacer una casa y te dirán, el árbol está antes que tú y tiene sus derechos. Entonces no puedes hacer la casa porque hay un árbol. Y así, ¿no? O los animales pueden estar incluso por delante de las personas. Suena muy bonito amar a los animales y tal, pero es absurdo. Y podéis decir, no, esto te lo has inventado. Si sabéis que están haciendo una nueva constitución en Chile, ¿no? Pues bueno, la nueva constitución de Chile ya contempla todo esto. Se llama una constitución animocentrista. O sea, en que el centro son los animales, ya no son las personas ni es Dios. Entonces ya quieren equiparar a las personas y a los animales en
en el mismo nivel que el hombre. Entonces, será lo mismo que tú, por lo que decían, ¿no? Matar una mosca que matar a una persona tendrá el mismo valor, porque ¿por qué vas a decir que eres más importante que una mosca? Y bueno, esto, si queréis ya, quítalo para no marearos. Y bueno, vamos a ver qué dice Jesús. Jesús de estas falsas sensaciones. Esto es solo como un aviso, ¿no? Como lo que os decía al principio de piezas del puzzle para que entendáis cosas. Porque hay veces que ves una ley absurda, lo de la mosca, y dices, pues no entiendo nada. Sin embargo, si tú tienes estas piezas, hay muchas cosas que verás raras que te empezarán a encajar. Dirás, esto me encaja en esta filosofía, ¿no?, que tienen ellos. Y bueno, Jesús nos hace dos advertencias sobre nuestras emociones. Las dos advertencias, durante todo su ministerio, se van viendo en distintas ocasiones. Primera advertencia es que Jesús quiere cambiar una falsa sensación que tenemos de que todo va bien o del conformismo, de, bueno, pues vale. A veces vamos al médico teniendo una enfermedad grave, a que sería un poco absurdo. Imagínate que tienes una enfermedad grave, vas al médico y te dice, ¿te quiere decir que tienes un cáncer? No, yo estoy bien, me tomo una aspirina y ya está. Oiga, que usted tiene algo más grave. No quiero saberlo. Esto sería la actitud, ¿no?, que a Jesús le molesta. Él considera que tenemos una enfermedad grave y nosotros pues no queremos una aspirina. A veces, en broma, yo cuando voy al médico, la revisión anual que tengo me miran lo del colesterol y todas estas cosas ya cuando tenemos cierta edad, y le digo a mi familia, me ha felicitado la doctora. Y ellos se ríen. Y lo hago tan bien que me felicita, ¿no? Es un poco lo que queremos, ¿no?, que vayas al médico y te felicite. Pero bueno, vemos que esto no es lo que hace Jesús. Jesús es el médico divino y vemos que no nos felicita. Lucas 4, del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Sí. Bueno, hasta aquí todo va de maravilla, ¿no? Todos están encantados con Jesús. Tienen al médico en medio de ellos y quieren que les diga que todo va muy bien. Este es Jesús, qué bien, mira, se ha cumplido la escritura, es el hijo de José, encima es de nuestra tierra, el Mesías, qué bien, ¿no? Pero vamos a ver que todo cambia, porque a Jesús esa situación no le gusta. No le gusta porque ve que no es la verdad, que no va todo bien. Y vamos a seguir en el 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Vemos cómo ha cambiado todo. Jesús les da su prisma de las cosas y entonces ya no les gusta que les diga que ellos están enfermos y que realmente anteponía a personas que no eran del pueblo de Israel, decía, fíjate que fueron sanados extranjeros antes que vosotros, como diciendo, realmente sois necesitados. Y esto no lo puede decir el Señor también, decir, no te quejes
del mundo, porque en ti también hay pecado, ¿no? Eso es lo que nos quiere advertir Dios, que nosotros tenemos parte de culpa de lo que pueda ocurrir. Nosotros podemos, como poco, interceder por la tierra y luego también podemos poner nuestro granito de arena. Así como con una persona, con Jonás, fue salvada toda una ciudad inmensa, que dice la Biblia que era de distancia desde aquí a Valencia, era toda la ciudad, de grande, imaginaros. Y toda la ciudad fue salvada por una persona. Entonces, el Señor nos está advirtiendo, diciendo, no penséis que los gentiles son los culpables y los pecadores, sino que vosotros tenéis que estar muy atentos a la palabra de Dios. Date cuenta también que esto mismo a Jesús es que le molestaba cuando entraba en esa dinámica de que todos, qué bien, tal, no sé qué, sí. Él le molestaba esto, quería que realmente fueran conscientes de la verdad que él había venido a salvar a su pueblo, no había venido a felicitar a su pueblo y destruir al enemigo. Eso no es lo que venía a hacer Jesús. Jesús quería salvar al pueblo de Israel. Y esta misma situación, si pensáis, algo que es muy similar, está en Mateo 19, del 16 al 20. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sí, perdona. Hasta aquí vemos como antes, va todo de maravilla. El joven lo ha hecho todo muy bien, cumple los mandamientos, le llama bueno a Jesús. Aquí ya vemos que Jesús ya se está posicionando otra vez. Le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Sabes? Como diciendo, tú a lo mejor te piensas que eres bueno también. Vamos a seguir. ¿Cómo cambia la torta otra vez? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ya no le gusta lo que le dice Jesús, y dice que se marcha triste. Lo vemos también cuando la entrada triunfal de Jesús, los mismos que decían, salve el rey, Hosana, tal, ¿no? Vamos a hacerlo el Mesías. A los pocos días estaban los mismos diciendo, crucifícale. ¿Sabes? Se cambia la torta. Se cambia. No sé, a mí me llama la atención esto. ¿Y por qué? Porque ellos creían en un evangelio incompleto. O sea, el evangelio que hoy en día también a veces se nos predica, este evangelio incompleto, de que todo es maravilloso, Jesús ha venido a salvarnos, Él es bueno, y es verdad, todo esto es verdad, pero es incompleto. Él es el que me defiende, ha muerto por mí en la cruz. Nos encanta cantar Dios es bueno también, ¿vale? Y había una frase que se decía en Israel, cuando se reunía el pueblo, los sacerdotes gritaban al pueblo. Cuando iba a empezar cualquier ceremonia decían, a ver si me sale, lo diré como lo decían ellos, Odu Ladonai Kitov. Odu Ladonai Kitov, gritando, que quiere decir, alabad a Dios porque es bueno, ¿vale? Y esta es la primera parte del Evangelio que cuadraba con todos estos. Pero está la segunda parte, la de Jesús, la que nos confronta, y que era lo que contestaba el pueblo. Cuando los sacerdotes decían, alabad a Dios porque Él es bueno, ¿qué creéis que contestaba el pueblo? ¡Aleluya! No, eso es en los evangélicos. Pues contestaban, Ki lochlam hasdo, Ki lochlam hasdo, que significa porque para siempre es su misericordia. Y aquí es cuando se completa el Evangelio. ¿Dios es bueno? Sí, pero si no fuera misericordioso, Dios seguiría siendo bueno y yo me iría al infierno y te aseguro que Dios seguiría siendo bueno si yo me fuera al infierno. No cambiaría su bondad. Pero, aparte de bueno, es misericordioso. Y entonces, ¿qué requisito necesitamos para que Dios sea misericordioso? ¿Qué es lo que completa el Evangelio? No es Jesús salva, Dios es bueno, ha muerto por mí, quita todas mis culpas,
se pone delante de mis opresores, me liberta. Sí, pero ¿qué más? Que es misericordioso, que yo me tengo que arrepentir. O sea, yo cuando vengo delante del Señor no viene a decirme lo bien que lo he hecho, sino viene como el médico a decirme, oye, ¿qué te pasa esto? Tienes que arrepentirte de estas cosas. Y entonces, por eso el pueblo, cuando decía, es bueno, sí, para siempre su misericordia. Si no fuera misericordioso, aunque fuera bueno, no me serviría de nada. Sin embargo, tenemos la gran gracia de este mal negocio que hemos visto antes que hizo Jesús, que cambió sus tesoros por nuestra basura. Gracias a esa misericordia somos salvos, pero requiere de nuestro arrepentimiento. Requiere que nosotros reconozcamos esta situación de la que nos está advirtiendo Jesús en esta tarde. Porque esto sí que es el Evangelio completo. Si predicamos y no creemos, y nos creemos solamente la primera parte del Evangelio, que yo he visto en algunas partes que se predica solamente la primera parte, y el Evangelio no está completado. El Evangelio tiene que hablar de arrepentimiento y tiene que hablar de que yo tengo que hacer algo. Y bueno, nos faltará, como les faltó a estos hombres de Nazaret, como les faltó a los de Jerusalén, como le faltó al joven rico, la frase, pero para siempre su misericordia. Necesito su misericordia, necesito arrepentirme, necesito saber dónde estoy, porque estamos mal y necesitamos ser perdonados cada día. El Señor nos salvó, pero cada día necesitamos pedirle perdón, limpiarnos, arrepentirnos de cosas. Tenemos que estar en esa situación, en esa posición que Jesús demanda de nosotros. Y necesitamos ser perdonados y cambiar de rumbo. Ante nuestro cáncer necesitamos un tratamiento que empieza por reconocer nuestra enfermedad, lo primero, y luego ponernos en las manos de Jesús. Como veíamos cuando nosotros nos convertimos, para poder todo este pecado y todas estas cosas que nos vienen todos los días. Pon la primera diapositiva, por favor, otra vez. Todas las cosas que nos pasan es porque dentro del alma, vamos a suponer ya que el cuerpo, los instintos más básicos los tenemos más o menos dominados, que a lo mejor no los tenemos del todo, pero vamos a suponer, ¿no? Entonces, todas las cosas que nos pasan y todos los problemas que tenemos con personas, es porque no tenemos esta jerarquía. Razón, sentimientos y emociones. Además que, como decía antes, se conectan. O sea, los instintos, la parte más alta del cuerpo, es la que se conecta con el alma. Los instintos te dicen, oye, ¿sabéis que hay, no sé, chicos jóvenes que están en un ordenador 24 horas, ¿no? Pero a que funciona el instinto. O sea, a que no se muere de hambre, va al baño, bebe agua, ¿verdad? No se ha llamado la atención, dice, pero está súper despistado, pero mira, sí que sabe comer, ¿eh? Y, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los instintos se están comunicando con el alma y dice, oye, tú estás muy enfrascado ahí en esto, pero aquí abajo tenemos necesidad, hay una comunicación, ¿no? Y luego, pero, vale, esto más o menos, lo que decíamos, que lo debemos tener ya superado, pero hay veces que las emociones no las tenemos superadas, ni los sentimientos. Y lo último ya es la razón. Entonces llegas a un momento que dices, vale, en esto no estoy de acuerdo con Dios, me parece raro, nos faltan las piezas del puzzle, pero como yo no las tengo, pues esto no me termina de convencer, ¿no? No nos terminamos de fiar de Dios en algunas cosas. Suena mal, pero es la verdad. Si analizamos nuestra vida hay cosas que no aceptamos. Y bueno, entonces el alma, que es la razón, que es la parte que se comunica con el espíritu, la más alta del alma, en este caso sería mente, ¿eh? Entonces tenemos emociones, sentimientos y razón, corazón, alma y mente. Todo esto tiene que estar enamorado de Dios, todo. Y la razón, ¿por qué la razón es lo más importante? La razón es la mente. ¿Y qué tiene el cristiano? Que le da capacidad de dominar a los sentimientos, a todo lo que está debajo. La mente de Cristo, ¿no? Dice la Biblia. Tenemos la mente de Cristo. No dice tenemos el corazón de Jesús, tenemos las emociones de Jesús. Dice tenemos la mente de Cristo.
Dios nos ha dotado de la parte más alta de la mente, que es la que se comunica con el espíritu, para que pueda someter a todo lo de abajo. Entonces, si no lo sometemos, realmente es culpa nuestra, no. Dios nos ha dado las armas. Todos los cristianos tenemos la capacidad de no pecar. Y si pecamos, tenemos arrepentimiento también, ¿no? La capacidad de arrepentirnos y poder volver a Dios. Tampoco es, esto también suena mal, pero Dios no tiene ningún problema con el pecado. Dios tiene problema con el arrepentimiento. Si os fijáis, no tenía ningún problema con esta mujer que fue a enjuagarle los pies. Tenía problema con los otros. ¿Por qué? Porque no se arrepentían. La otra mujer era pecadora, pero estaba arrepentida. Entonces no tiene ningún problema con el pecado. Tiene problema con el que no se arrepiente, con el que no da respuesta a Dios. Y bueno, luego hay otra, esta digamos que es la primera advertencia, no sé si la he dejado clara, la habéis entendido, no sé si me he sabido explicar. De la primera advertencia de Jesús es esta, ¿no? Que seamos conscientes de dónde estamos, conscientes de que tenemos que cambiar cosas y arrepentirnos. Y la segunda advertencia es, como digamos, lo contrario. A Jesús no le gusta que seamos pesimistas o conformistas. ¿Qué podemos hacer los cristianos si somos personas, dice la Biblia, que no hay entre vosotros muchos ricos? Somos personas del vulgo y poquitos. No tenemos mucha, en la sociedad no tenemos mucha fuerza, ¿no? Los cristianos. Más bien estamos ahí como camuflados. Y Jesús no le gusta que digamos que somos poquita cosa, que no somos relevantes. Y bueno, yo sigo con mis cosillas y mis luchas diarias, a ver cómo me va la cosa, a ver, saliendo adelante. ¿Os acordáis, no? Del camino de Emaús. Vamos a leerlo, de esta actitud que no le gusta a Jesús. Lucas 24, del 19 al 21. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Veis esta actitud? Nosotros esperábamos, fíjate, que Él iba a redimir a Israel. Lo mataron, esto ha sido un desastre, ¿no? La vida cristiana a veces parece que tenemos ahí como ¿no? Sin embargo, Jesús, que se da cuenta de que no están ni en la dirección ni en la posición que deben. Emocionalmente están incorrectos, colocados, y también físicamente van andando hacia Emaús. Y Jesús, ¿sabéis lo que les dice, no? Emaús era dirección contraria, le dice, ¿pero para qué vais para allá? Tenéis que ir a Jerusalén. Cuando se despide de ellos dice, iros a Jerusalén. En esa dirección no, hacia la otra. Y los manda a Jerusalén y entonces reciben el Espíritu Santo, les hace allí esperar y reciben poder y todo cambia, ¿no? Entonces esta es la otra actitud que no le gusta a Jesús, esa, ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, qué semanita! ¡Ay, madre mía! Fíjate, mira qué cruces tengo. ¿Sabe? Esto no le gusta tampoco. Esa falsa sensación tampoco le gusta. Que va todo regularcillo y que nos tenemos que resignar. Y entonces me podéis decir, bueno, sí, al final, ¿qué hacemos? Si no quiere que seamos optimistas, ¿no? O mentalidad positiva, todo va bien, somos maravillosos, Jesús, Hosana en las alturas, tómalo todo y eres el rey. No le gusta esa y tampoco le gusta. ¡Ay, pobre de mí! A Jesús lo han crucificado. Parece que no nos queden opciones, ¿no? Pero sí que hay una opción. La opción es, lo podremos aprender de Jesús, necesitamos oír a Dios. Jesús también pasa por estas situaciones emocionales. Acordaos en el huerto de Getsemaní que Él pasa por toda esta vorágine. Él empieza en lo de antes del cuerpo, ¿no? Que su cuerpo le dice, pero ni se te ocurra ir a la cruz. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero que me van a hacer sangre? Luego sus emociones, suda gotas de sangre,
Las emociones tampoco querían ir a la cruz. Los sentimientos, imagínate, los sentimientos de Jesús. Viene el Hijo de Dios y todos estos, en vez de recibirle, lo tratan a palos. Imagínate cómo estaría, ¿no? Por dentro. Y hasta su razón llega, que es lo más alto, llega a decir, Señor, pasa de mí esta copa, entiéndelo, sé razonable, ¿por qué tengo que pasar por aquí? Sin embargo, él somete todo esto, ¿por qué? Porque está enamorado de Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y todo lo tiene rendido. Entonces Jesús, ¿pero cómo recibe esto? Lo que hemos dicho, la solución está en que necesitamos oír a Dios. Jesús desesperadamente se va al huerto de Getsemaní, se pone allí a orar y ora una hora, se va a los discípulos, se duermen, ¿os acordáis, no?, del pasaje de la semana pasada, vuelve a orar otra hora y luego él ya lo entiende, Dios le dice, no, esto es lo que tienes que hacer, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, es necesario por esta razón. Él empieza a dar piezas del puzzle y Jesús dice, bueno, pues ya está claro, me voy a la cruz. Y se va a la cruz. Entonces, por eso es tan necesario que hablemos con Dios, que no estemos en nuestras cosas a nuestra cuenta, sino que, porque si Jesús necesitaba hablar con Dios, ¿cuánto más nosotros, verdad? Otra cosa importante es lo que decíamos al principio, que Jesús, fijaros, se sentía deudor del Padre. O sea, él quería agradar al Padre, se sentía deudor. Y dices, ostras, ¿cuánto más nosotros, no? Que hemos visto lo que, en el corito ese lo que hizo por nosotros. Nos sentimos deudores, entonces queremos agradarle y queremos rendir a él esa pleitesía, ¿no? Esa rendición. Y la palabra de Dios que necesitaba Jesús no era el logos. ¿Sabéis que hay dos palabras en la Biblia? Y si no, os lo digo ahora. Hay dos palabras en la Biblia de palabra de Dios. Hay una que es logos, significa palabra, que es la palabra escrita, la Biblia, es el logos, ¿vale? Incluso hay un barco que se llama Logos que reparte Biblia, no sé si lo habéis visto alguna vez. Y luego está la palabra rema, que es también del griego y es también palabra, pero es que los griegos tenían más palabras, era más rico en algunas cosas que el castellano y tenían varias palabras para lo mismo. Y esta palabra rema es la palabra no escrita, sino la directa de Dios. O sea, necesitamos, como Jesús, el rema de Dios, que Dios hable a nuestro corazón. Y yo creo que esta tarde puede hablar a nuestro corazón. Él dice que la palabra de Dios sale como una flecha y dice que no vuelve vacía, hace su labor. Entonces, esa rema es la que necesitamos para vivir de esta manera, como Jesús nos está retando hoy. Y bueno, necesitamos buscar a Dios de esta manera, como lo hacía también Abraham, ¿os acordáis? Lo que hemos leído de Sodoma y Gomorra, iba a hablar a Dios, no solo esto, muchas cosas. Abraham iba a recurrir a Dios continuamente. David también, ¿no? Sabéis que recurría a Dios. Jesús recurría a Dios. Nos lo hablaba el pastor la semana pasada, era justamente de esto, ¿no? De necesitamos tener tiempo con Dios, de comunión. No basta con venir a la iglesia, no basta con ponerse canciones evangélicas en el coche. Debemos tener relación con Dios, cantarle a Dios, aunque cantemos mal, a Él le gusta igual, porque Él mira el corazón, ¿no? Él no mira lo que miramos nosotros. Si os acordáis, la mujer esta que da la monedita en la ofrenda, que a Jesús en la que le agrada es esa monedita. Y habría gente allí, imagino, que pondría, porque además como era público lo que se ponía, imagino que irían allí fanfarrones, ahí soltando, venga, monedas y billetes, ¿no? Bueno, no había billetes en aquella época, pero a Jesús le agrada la monedita blanca. Eso es lo que se fija Dios. Entonces, necesitamos esa comunión con Dios, agradar a Dios en lo poco, no hace falta que hagamos grandes cosas, puedes agradar a Dios, yo qué sé, llevando a un hermano a su casa, fregando los platos, barriendo, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? Puedes agradar a Dios. Y esas pequeñas cosas a Dios le agradan en gran manera. Y vamos a leer ahora otro pasaje de cómo Israel no quería hablar con Dios. Esto es lo que no debemos hacer. Éxodo 20, del 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos.
Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Veis? Este pasaje es casi un resumen de la predicación de hoy. Este pueblo dice que no quiere hablar con Dios y está en problemas. Vemos cómo viven, ¿no? Todo continuamente en rebeliones, están dominados por sus emociones y Dios les dice que sí, que quiere hablar con ellos. Y ellos dicen que no, y Moisés les dice, no temáis, porque Dios vino para probaros, dice, para que en su temor, o sea, no que te creas que todo es maravilloso, sino que vivas en ese temor de consciente de lo que eres, su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Si tú hablas con Dios, Él va a propiciar que no pequemos. Vamos a vencer la tentación porque estamos en su temor. Luego vamos a leer también Jeremías 22-23. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Vale? Lo mismo que el anterior. Para que no pequemos, para que nos vaya bien, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Escuchad mi voz, dice, y seré a vosotros por Dios y me seréis por pueblo. Necesitamos imperiosamente oír la voz de Dios directa a nuestros corazones, el rema. No es cuestión de aprenderse la Biblia de memoria, es cuestión de tener esa intimidad con Dios. Y claro que Dios se hace entender a todo el mundo, no os preocupéis por eso. Entonces, hoy Dios nos habla, también habla a través de las predicaciones, a través de un hermano que te dice algo, del Logos también, obviamente, habla Dios. Tiene muchas maneras, la propia Biblia lo dice, porque Dios se ha manifestado de muchas maneras, dice. Y nos habla, pero cuando Dios habla, espera una respuesta. No le gusta hablar y que nosotros nos quedemos impasibles. O, como este joven rico, nos marchemos. Bueno, ¿me dice esto Jesús? Pues casi que me voy. No. Y lo vemos en Mateo 22, del 10 al 14, un versículo que antes no entendía y ahora entiendo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Vale? En este pasaje a mí me desconcertaba un poco, si os digo la verdad, porque vemos que primero el rey, que representa a Dios, les dice amigo. Le dice amigo, y 2 versículos después dice atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera, y ese era el lloro y el crujir de dientes. No cuadra mucho con nuestra opinión de amigo, ¿no? Entonces, realmente vemos en esta palabra amigo, como Abraham era amigo de Dios, que requería, cuando Dios es nuestro amigo, dice, porque os declaro cosas, ¿sabes? Dice, ya no os llamaré siervos, sino que os diré, os contaré cosas. Esta amistad la comunión con Dios es esta amistad. Entonces él le llama amigo, le está diciendo, quiero hablar contigo, quiero que esas ropas que llevas, eso representa el pecado, ¿no? La basura que llevamos encima a veces. Vas a la boda y te dice, amigo, ven aquí. ¿Vas mal vestido? Entonces, ¿qué esperaba Dios aquí? Esperaba que le dijera, es verdad, perdóname, y Jesús, el rey le hubiera dado ropas limpias, blancas, como hará con nosotros, dice en el cielo, y hubiera entrado a la fiesta. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo responde él? Fijaros el detalle. Dice, mas él enmudeció. Esto es lo que provoca la ira del rey. Que Dios nos trate como amigos, que nos hable, y nosotros no queramos hablar con él, como el pueblo de Israel. Y esto fue lo que trajo juicio a esta persona. Entonces, como decía antes, Dios nos habla, pero espera una respuesta.
no tenemos un llamado, hoy tenemos un llamado de buscar a Dios, de buscar la voz de Dios, esa palabra rema. Tenemos un llamado a renunciar a nuestras emociones, y realmente podemos dominar nuestras emociones y nuestros sentimientos, incluso la razón, porque la razón o la mente ya la tenemos, la mente de Cristo. Y, bueno, si puedes tocar una melodía, Francis, esta de a tus pies podría ser, haciendo referencia, ya que Jesús dijo que se predicaría de esta persona en todos los lugares, vamos a cantar también de esta persona que se puso a los pies de Jesús. Y bueno, hoy tenemos un llamado. Dios ha hablado. No lo que he dicho yo, sino lo que ha dicho Dios. Lo que Dios ha hablado a vuestros corazones. No mis palabras, sino el rema. Yo he hablado logos, pero ha habido rema que ha salido y ha llegado a los corazones. Entonces Dios espera una respuesta. Y bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a darle respuesta a Dios. Y bueno, quería decir que si hay alguien que todavía aquí que no conoce a Jesús, vamos a cerrar todos los ojos, nadie va a ver nada. Y quería decir que si hay alguien que quiere seguir a Jesús, que no había conocido a Jesús hasta ahora de esta manera, no había oído de este llamado de Dios en el que nos dice que todo no va bien, sino que necesitamos de un arrepentimiento. Si alguien ha oído esta voz de Dios, pues que se ponga en pie como respuesta a este llamado de Dios, porque Él espera nuestra respuesta. Y también los que se sientan deudores, como decíamos al principio, o que quiera rendir sus emociones, sentimientos, incluso la razón, también que se ponga en pie en esta tarde y vamos a darle respuesta a Dios todos. Yo también, aunque estoy de pie, y también me pongo en pie, porque realmente queremos responderte, Señor. Queremos que tú seas el que domine todo nuestro ser. Tú nos has creado, Señor, tú conoces nuestro interior, nos has dado la mente de Cristo para dominar a nuestras emociones, dominar nuestros sentimientos, dominar nuestras maneras de pensar, nuestra religiosidad, todo eso que nos arrastra hacia la desobediencia a ti. Padre, queremos rendirnos a ti, queremos, como Jesús, sentirnos deudores de ti, estar enamorados en espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor, rendir todo lo que somos. Queremos, aunque sabemos que tenemos deficiencias y que a veces te fallamos, Señor, sabemos que tú no tienes problema con esto, Señor, siempre y cuando nuestra actitud sea como la de David, sea como la de Abraham, sea como la de Jesús, que vamos a ti, Señor, que en esos momentos difíciles te buscamos, Señor, no apartamos de ti el rostro. Y, Señor, queremos ponernos en pie para decirte que tienes razón, Padre, solamente, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes cada uno en el lugar que está, tú quieres sanar todo nuestro cuerpo integralmente, Señor, también puedes sanar nuestro cuerpo físico, todas esas cosas que hay en nuestro interior, nuestra alma. Hay personas aquí, Señor, que están sufriendo, que tienen pruebas, que están cargadas, Padre. Tú has venido también a sanar eso, Señor. Lo ponemos a tus pies. Te creemos a ti, Padre. Creemos que tú eres el soberano, que tú puedes sanar, tú puedes curar, tú puedes librar, Señor. Pero queremos arrepentirnos, hacerle una actitud de temor hacia ti, de que tú eres el que tiene razón, Señor. Tú tienes la razón. Nuestra razón es corta, Señor. Tú tienes todas las fichas del puzzle, tú tienes toda la sabiduría y te reconocemos como soberano. En el nombre de Jesús, amén. A tus pies.